Muy buenos días a todos y a todas, querido presidente del Gobierno, queridos ministros, subsecretario general y enviado especial de las Naciones Unidas, autoridades, buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer enorme, como presidenta del Congreso de los Diputados, poderles dar la bienvenida con motivo de la presentación del Panel Científico Internacional de Inteligencia Artificial de la ONU, un organismo creado, como saben, para fomentar un uso seguro y ético de la inteligencia artificial a escala mundial. Es histórico que la primera de sus reuniones se produzca aquí, en España, y además para mí un placer enorme que sea en el Congreso de los Diputados. Quiero, por tanto, felicitar al Gobierno de España por su papel y su liderazgo en esta importante y necesaria iniciativa y, como decía, agradecerles que esta primera reunión a nivel internacional se quiera hacer aquí, en la sede de la soberanía popular en el Congreso de los Diputados. Los avances científicos, la historia nos lo ha demostrado desde tiempos inmemoriales, generan progreso. Y la combinación de los avances científicos y técnicos genera, además, un progreso múltiple. Resulta previsible. La inteligencia artificial acabará revolucionando la ya encauzada cuarta revolución industrial y puede que sea la semilla de más crecimiento y de más riqueza, como ya lo fueron otros grandes hitos tecnológicos, la imprenta, la luz eléctrica o el motor. Algunos expertos economistas afirman, además, que la IA no es una burbuja, sino un boom en toda regla, uno que traerá consigo prosperidad a niveles cósmicos. Todavía es pronto para vislumbrar su alcance, pero lo que es indudable es que nos encontramos ante uno de los grandes desafíos de la civilización, frente a un escenario enormemente disruptor. Es, por tanto, de vital importancia que nos organicemos para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolla dentro de un marco ético y que contribuye, como tantos descubrimientos científicos, a un mundo más sostenible y más justo. Porque los sistemas basados en la IA, multiplicándose a un ritmo imparable, tienen la capacidad de amenazar los derechos humanos, ensanchar profundamente las brechas ya existentes y degradar aún más el clima. Por eso es una responsabilidad colectiva aunar fuerzas para evitar sumar desigualdades, porque el crecimiento económico desorbitado de unos pocos a costa del empobrecimiento de una inmensa mayoría ya de por sí empobrecida es precisamente contra lo que debemos y queremos luchar. La racionalidad democrática en los últimos tiempos se está viendo amenazada por diferentes factores. El mínimo acuerdo sobre la realidad se está perdiendo, se están diluyendo peligrosamente la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. El tablero internacional, presa de una creciente tensión y una poderosa incertidumbre, resulta un contexto inestable, donde los valores que han sustentado el orden durante décadas se erosionan, se pierden. Es prioritaria la necesidad de acuerdos y consensos para gobernar la IA y hacer frente, unidos, a los descomunales retos que nos acechan. Es un orgullo, como presidenta del Congreso de los Diputados, saber que España ocupa un lugar decisivo en este camino, tanto en el diálogo global de gobernanza de la inteligencia artificial como en este panel científico que hoy se reúne por primera vez con el propósito de aportar una evidencia independiente y rigurosa para los gobiernos. Necesitamos confiar en el futuro y no será posible si no trabajamos unidos y unidas por un futuro confiable. Uno donde los derechos humanos sigan siendo la piedra angular sobre la que descansen las políticas, las sociedades, los gobiernos y también las economías y también, como no, las revoluciones tecnológicas. Con responsabilidad, con determinación y con esperanza hemos de cooperar avanzando hacia un mundo mejor. Yo estoy convencida que de la mano de la comunidad científica, de la mano de la ciencia, con los principios éticos y con los valores de igualdad y de justicia social, lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Sin más, procedo a dar por comenzado este acto de apertura con la proyección del vídeo Iniciativas IA en España, elaborado por el Ministerio de Transición Digital.
Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra el don Senén Barro, experto del CSIC. Not CSIC, but University of Santiago de Compostela, anyway. Thank you very much, and Mr. Pedro Sánchez, President of the Government of Spain, Madam President of the Congress of Deputies, Ministers, distinguished members of the United Nations Independent Scientific Panel on AI, distinguished guests, ladies and gentlemen. The term AI race is frequently used to refer to the extraordinary competition between companies and between countries, in particular China and the US, not only to dominate the market, but the entire world. But a race must have a goal, and this cannot be something as diffuse as being the first to achieve artificial general intelligence. What if, instead of trying to run faster, at any cost or without breaks, we work to develop reliable AI designed by and for the common good? What if we collaborate to ensure that this is the only possible future? I see my country, Spain, answering yes to both questions. I see Spain and its government leading the European Union's commitment, narrative, and most importantly, action in this regard. Driving the world's first AI Act during the Spanish presidency of the Council of the EU, ensuring that the nudification of individuals without their consent and of minors in any case is prohibited in the EU. Having established Europe's first national AI supervisory agency, AESIA, creating the first AI sandbox for businesses, providing them with tools to facilitate regulatory compliance, particularly for small and medium enterprises, launching the ALIA program to integrate Spain's languages into the digital economy and society, and doing so transparently and openly. It is not just a matter of having technological resources in our own languages, but also of assurance that these resources consider everything that expressed in those languages forms part of our history, our culture, our way of being in the world, and of enriching it. All intelligence, including artificial intelligence, must be well educated to provide its full value. Spain has been leading the EU's economic growth for years, bringing resilience, value, and sustainability to its economy. We are one of the only 3 European Union countries to have 2 AI factories, one in Barcelona and the other in Santiago de Compostela, my city. This is no coincidence. We have one of the best telecommunications infrastructures in the world, particularly in fiber optics, 5G, and fixed broadband. But what is even more important is that our country has the ambition to develop its companies around digital technologies and AI, helping them to become more competitive and increase their socio-economic value. This is the case, for example, with Multiverse, a startup able to compress AI models so they can be used on low-cost local devices, making them more sustainable, and whose co-founder, Roman Orus, is part of your panel of experts. Multiverse is a clear example of how innovation and business activity can be driven by responsible and trustworthy AI. My time is running out, but allow me at least to mention some of the main systemic risks we face. Silent colonialism, resulting from AI models that have been trained with a partial view of the world, that of the owners. Cognitive delegation, which can weaken our ability to think or express ourselves, and what would be even worse, may prevent young people from developing it sufficiently. Technological unemployment, which could leave millions of people unable to work. Disinformation, increasingly disguised as truth, which could undermine the foundations of democracies. Or inequalities of all kinds, which, unless explicitly addressed, grow the more powerful a technology becomes. The energy and environmental and sustainability to which an uncontrolled race in AI could lead us.
technological dependence, which would also entail scientific dependence, and therefore lead us to total dependence. Together, we must face a huge challenge. As an AI expert, but above all, as a citizen of the world, I have high hopes and confidence in the work that this panel of experts will carry out. Thank you in advance. Muchas gracias, señor Barros. Seguidamente tiene la palabra el señor Joshua Benji, que es copresidente del panel. Benji. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Thank you for being here. To our hosts from the Spanish government, thank you for welcoming us at the UN International Scientific Panel on AI. I love your city here, Madrid. I'm glad to be here. And thank you, Professor Barrow, so I don't need to repeat all the good things you said. I want to maybe tell you how, why I'm here. I didn't need to be doing as many of the things, taking as many planes as Maria, and why I shifted my whole research agenda 3 years ago after ChatGPT came out. And I realized that we might be on a very dangerous course, one that could be extremely beneficial if steered well, but also one that could be creating a lot of unknown unknowns. The word I often use is we've opened a Pandora's box. And I thought about my children and my grandson, who was just 1 year old. And I thought, well, within 20 years, when he'll be 21, for sure, many of these risks will have unfolded. And I want to make sure I do everything I can to mitigate them. So that makes me feel a very strong responsibility. And this initiative, this UN initiative, is part of that. It's a first of its kind, this panel. It's very ambitious. And there are a lot of people who think it's not going to go anywhere and it's going to be irrelevant. But I do think that we have a crucial mission, especially, and we have to think of how we do it, especially because of the speed at which things are unfolding. So we don't have 15 years, for example, as others have been contemplating for dealing with, for example, lethal autonomous weapons. We have to provide rigorous scientific base and evidence now because policymakers are struggling and they are seeing what is unfolding, for example, these days in cybersecurity. As many of you know, this is a risk that we don't fully measure, and there's no scientific study, but there is a bit of a panic right now. Is it justified? My opinion is that if you look back in the last few years, the advances of AI in cyber and many other domains are absolutely difficult to really digest because we tend to think of the world will be as it was. The world will be as we see it now. But that calculation fails because we are on a kind of exponential on many ways. And so if you go back to cyber, there were already like some signs of this a year ago. And then in the fall, we've started seeing actual studies showing that these systems could discover maybe 1 or 2 0 days, so vulnerabilities in the software. And now it's like 1,000, okay? So that's the rate at which things are changing. And the geopolitical and regulation and investment and other kind of considerations and how we're going to protect our infrastructure across the world become really important. And I don't think that right now the way in which these risks are managed is adequate. There are a few people in the world, a couple of countries, that are basically going to decide our future. And we should have a voice.
And this panel is a good place to bring the voice, especially of the Global South. But even Europe, I'm sorry to say, isn't taken seriously here. So there are many other actions we need to do, but here we have an opportunity to look at the state of the science and create a global independent synthesis of the evidence targeted at what matters to policymakers and in a language that they will understand. At least that's our aspiration. We'll try. And so I and my colleagues really look forward to working together to build the trust that this mission requires. We're here in person because Maria and I believe that the only way we can build something as significant is if we develop the sort of human connection that is disappearing in our world to make it really successful. So thanks very much. Muchísimas gracias, señor Benjo. A continuación tiene la palabra la señora María Glesa, que es la copresidenta del panel. Madam President of the Congress of Deputies, Minister of Foreign Affairs, and the Minister Lopez, also Amandeep and Doreen. And I have to leave you last, President Sanchez. It is very good to see you again. Spain's hospitality and your personal commitment to this work give our first meeting both its welcome and its weight. It's an honor to sit beside Joshua because he's done so much of the work and raised the alarm among the scientists very early. Behind you, you will see 37 of the 40 scientists who are in this panel. We have come to Madrid from every corner of the world. We're here because in an age of fracture, 193 governments agreed on something extraordinary, that the world deserves an independent, scientific, authoritative account of what AI systems are, what you showed, what they do, and where they're taking us, right? We talked over the weekend about a tech coup. This assignment we have, independent, scientific, authoritative, that's our mandate. In this moment, it's radical. It's really radical, and it's wonderful to be with the faces. A few days ago in Barcelona, I called social media the wealthiest, most powerful failed state in human history, echoing you. That failed state now has a new engine. Generative AI came first. Agentic AI is here. That's what Joshua talked about. Every week, every day, it grows more powerful. My team and I have spent more than a decade documenting how democracies are dismantled. It's happening here in Spain. It happens in 3 stages of a funnel. First, narrative warfare. This is the key. It's not incidental. It's the engine of the entire model. Lies repeated 1 million times become facts. AI doesn't just spread those lies, it manufactures them at scale, tailors them to each of us, and produces the synthetic consensus we mistake for reality. How do you govern in something like this? The second phase then means if you can't tell fact from fiction, second, institutions fail. The press, the courts, the checks and balances, and then that leads to the bottom, which we're seeing in many countries around the world, strategic corruption and kleptocracy. Once citizens can no longer see clearly and no one can hold power accountable, everything gets taken. I lived this in the Philippines. I watched it spread. I have PTSD and deja vu because I'm watching it again in the United States where I'm teaching now, right? This is what's being destroyed. It's our shared reality. The 3 sentences I've said for nearly a decade. Without facts, you can't have truth. Without truth, you can't have trust. Without these 3, we have no shared reality. We can't have journalism. We can't have democracy. This radical collaboration that Spain, again over the weekend, it was incredible to see 6,000 people in that space, to see the heads of states coming together.
This is the radical collaboration the century demands, and Spain is leading it. So thank you, thank you. That's what's at stake for us. This is why this panel exists. We are independent. That's an important part of our name. Independent of the governments that created us, although now the Philippine government likes me. I've won 10 of 11 cases. Independent of the companies many of us come from, independent of the institutions that nominated us. Our authority, the men and women behind you, comes from evidence, their record, and our own willingness to say what the science shows, even when it's inconvenient. Actually, especially when it is inconvenient. To my co-panel members, I love seeing your faces. Many of you have come and written about, what do we do in Madrid? What does this moment demand of us? We want collectively to meet this moment for the people whose lives are already being shaped by these systems. It's there. And for those who will inherit what we do or fail to do now. That will take courage. It's courage you have shown. It will take trust in each other. And it will take the kind of honesty our panel, unique in the world, has been asked to give, to offer. So to each of our panel members, thank you for being here. Thank you for accepting the call. Joshua, an honor to be with you, and how wonderful to be here again. Thank you. Muchísimas gracias, señora Glesa. Seguidamente podremos ver la intervención por vídeo del secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Excellencies, dear panel members, my thanks to Prime Minister Sánchez and the Government of Spain for welcoming the Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence for its first in-person meeting. We also appreciate your leadership in helping to establish this panel and championing inclusive AI governance through the United Nations. I commend the panel for the progress already underway. AI is leaping ahead. Every week brings new capabilities and new uncertainties. And all of this is unfolding as international cooperation frays. Geopolitical divides are widening, trust between and within nations is eroding, and in this context, fear and misinformation can easily take the place of science and evidence. So how do we protect people while supporting innovation? How do we ensure every country can harness AI for health, learning, climate action and resilience? And how do we do this before harms reach a point of no return? For children, for works, for privacy, and for peace and democracy itself. No single government, company, or research lab can answer these questions alone. But an independent scientific voice, trusted across borders, can help by moving the global conversation from competing claims to shared science. Much is now expected of you. In the short term, your first report ahead of July's Global Dialogue on AI Governance. Over time, you can help build a foundation for the governance of AI to guide every country from the most advanced to the most vulnerable across science, policy and capacity. This is a profound responsibility and it is also a remarkable opportunity. Seize it. Thank you for lending your insights, your judgment and your independence to this crucial issue that will shape the future of humanity. Pues para finalizar tiene la palabra el querido presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez. Lo primero es dar las gracias a la presidenta del Congreso por haber acogido esta importante reunión multilateral del panel científico independiente que nos va a ayudar a todos y a todas, al conjunto de la sociedad también, a los gobiernos, a poder entender, comprender y encauzar este desafío que es el de la revolución tecnológica. Así que muchísimas gracias, Presidenta, por acogernos, además, en esta sala, que es la Sala Constitucional, una de las salas más importantes del Congreso de los Diputados en España. Yo tengo que decirles que estoy muy feliz, muy agradecido por el esfuerzo que han hecho de poder venir a Madrid para tener su primera reunión presencial en esta ciudad.
En todo caso, venir a Madrid siempre merece la pena, siempre merece la pena. Y estoy muy feliz porque, primero, creo que estamos haciendo un acto de refuerzo del sistema multilateral, que está siendo atacado. Lo estamos haciendo además en un ámbito, el de la inteligencia artificial, donde claramente necesitamos una respuesta multilateral global, donde todas las naciones se sienten en pie de igualdad y además donde exista una alianza entre empresas, academia, mundo científico, poder legislativo y poder ejecutivo. Por eso pensamos desde Madrid que era muy acertado el poder celebrar esta reunión en la sede de la soberanía nacional de nuestro país. Bueno, aquí se ha dicho por parte de los expertos y expertas de manera mucho más elocuente que lo que yo voy a decir, también la presidenta del Congreso, algunas reflexiones, algunas ideas que me gustaría lanzar. Me da pena que probablemente esta reunión no vaya a abrir telediarios, no vaya a abrir las noticias ni en el día de hoy ni en el día de mañana, pero sin duda alguna es un hito trascendental en el compromiso que tiene España y que tiene también el multilateralismo en dar respuesta a desafíos de primer orden, como es el desarrollo de la inteligencia artificial. Como decía, aquí se ha dicho, la inteligencia artificial plantea, en fin, muchas preguntas, porque puede utilizarse esa misma tecnología para distinto propósito. Podemos hacerlo para salvar vidas o para acabar con ellas, como, por desgracia, ya está sucediendo en hospitales, pero también en escenarios de guerra no muy lejanos de aquí. Por tanto, con tanto en juego, es lícito preguntarse quién decide el rumbo de la inteligencia artificial. ¿Quién guía la dirección que debe tomar la tecnología más transformadora de nuestro tiempo? Y creo que todos podemos convenir en que la respuesta es clara y a la vez incómoda. Desde luego no lo deciden las sociedades, no lo decide tampoco el poder legislativo de las naciones, no lo deciden los gobiernos elegidos democráticamente, ni siquiera lo decide el mercado, sino un pequeño, reducido grupo de empresas. Baste decir que solo 5 de ellas concentran casi el 60% del mercado mundial de la inteligencia artificial generativa. El 60%, 5 solo empresas. Las 5 del mismo país, que concentra el 74% de la capacidad mundial de cómputo de la inteligencia artificial. Cuando la Unión Europea, ni siquiera, antes lo comentaba el representante de la Universidad de Santiago de Compostela, la Unión Europea representa solamente el 5%. Por tanto, efectivamente, ese colonialismo silencioso se está produciendo en todos los lugares del mundo y también en Europa. Por tanto, no estamos hablando de concentrar capacidades, estamos hablando de concentración de poder, porque la tecnología es poder y, por tanto, no es mercado lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la construcción de una oligarquía que responde a sus únicos y exclusivos intereses. Y que además, pues en el año 2025 el sector privado de este país invirtió, para que nos hagamos una idea, 286.000 millones de euros, mejor dicho, de dólares, en inteligencia artificial. En 2025, 286.000 millones de dólares en Estados Unidos se invirtieron en inteligencia artificial. El equivalente al 17% del Producto Interior Bruto español. 14 veces más que Europa, 23 veces más que China. Me gustaría también preguntar, de toda esa inversión, ¿cuánto se destinó a la seguridad frente al desarrollo de la inteligencia artificial? Porque estoy convencido de que la cifra es o será ínfima, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. La pregunta que debemos plantearnos es quién y cómo se va a beneficiar de esta tecnología. Por eso me parece que es muy relevante el que todas las naciones estén en pie de igualdad, que sea Naciones Unidas quien albergue y concentre y vehicule este debate. Bueno, muchos creen que la tecnología por sí sola genera progreso social. Bueno, es una verdad a medias. Son las personas quienes construyen ese progreso social.
Son, por tanto, las sociedades, los gobiernos que legítima y democráticamente representamos a esas sociedades, junto con el Poder Legislativo, quienes garantizamos que el progreso tecnológico no implique retrocesos en otros ámbitos. Y la historia ofrece múltiples ejemplos. Antes la presidenta del Congreso ha hecho referencia a ellos, ¿no? La máquina de vapor, evidentemente, impulsó la revolución industrial, pero también trabajos de explotación laboral, jornadas inhumanas y también trabajo infantil, ¿no? La energía nuclear abrió una nueva era científica, sin duda alguna, pero también causó la devastación de Hiroshima y también de Nagasaki. Las redes sociales prometían una sociedad más abierta, conectada, democrática y, como bien ha dicho antes María, pues hoy es un Estado fallido cada vez con más recursos, más capacidades económicas para dañar y socavar la convivencia y nuestros sistemas democráticos. Y fue precisamente la sociedad en su conjunto, la ciencia, la academia, los sindicatos, las empresas, la clase media, y también conjuntamente con el Poder Legislativo y Ejecutivo, quienes se convirtieron la revolución industrial en bienestar. Fueron los gobiernos y la ciencia los que limitaron el uso de la energía nuclear. Desgraciadamente hoy se ha superado ese tratado de no proliferación de armamento nuclear. Y desde España estamos abogando porque esas potencias nucleares vuelvan a sentarse para acordar un nuevo tratado de no proliferación de armamento nuclear. Y deben, por tanto, también ser los poderes públicos, conjuntamente con la empresa, con la academia y la ciencia y los representantes sociales, los que convirtamos este espacio digital en aquello que nos prometieron. Porque, evidentemente, ninguna tecnología es neutral, depende de quién la controla, de cómo se regula y para qué se utiliza. Creo que con la inteligencia artificial estamos en ese punto de inflexión histórico, un momento clave para el que sin duda alguna nos van a juzgar las generaciones futuras a las cuales antes se hacía referencia. No se trata de una tecnología más, es una tecnología con efectos profundos y difíciles de anticipar, capaz de generar beneficios increíbles, pero también de amplificar riesgos, amenazas inéditas para la humanidad, ¿no? Por tanto, es verdad que hemos progresado y mucho desde el punto de vista tecnológico. Lo que no sé es si hemos progresado también a la par desde los aspectos más morales de cómo gobernar y canalizar esta inteligencia artificial, ¿no? Creo que ahora que se habla mucho de rearme, lo que tenemos que hacer es rearmarnos moralmente también para hacer frente a los desafíos tecnológicos, bueno, logrados gracias a la pericia humana, ¿no? Y a la innovación y al aporte de la ciencia. Bueno, creo que tiene que ser, en todo caso, gobernada por reglas comunes para todos y para todas, con principios compartidos, con responsabilidad ética y democrática y también con un multilateralismo eficaz. Esa es la visión que creo tiene la Unión Europea. Desde luego es la que tratamos de aportar humildemente desde España. Europa ha sido la primera en darse un marco común bajo presidencia española de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, no para frenar la innovación, eso es imposible, no se pueden poner puertas al campo, pero sí al menos para canalizarla en unos parámetros y en un marco con una mirada humanista y moral, ¿no? Sobre cuáles son los desafíos que debemos afrontar conjuntamente con la inteligencia artificial. Para que la tecnología más transformadora de nuestro tiempo avance en la misma dirección que nuestras sociedades y que nuestras democracias, ¿no? Con derechos protegidos, con seguridad jurídica y con confianza. Por tanto, seamos claros, ¿no? Ni siquiera los propios creadores de los modelos más potentes creen que el mercado pueda gobernar esto solo. Por tanto, tenemos entre todos que aportar para que este desafío, pues en las próximas generaciones, vean que respondimos y estuvimos a la altura de lo que representan, ¿no? Debemos hacerlo con valentía, con decisión, sin temor. Yo creo que en 2024, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estableció el diagnóstico con ese informe, ¿no?, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, se dio un paso muy importante, ¿no? Y ese mismo año, como bien antes comentabais, 193 estados adoptamos el Pacto Digital Global como marco de acción. Y la Asamblea General creó este panel científico y de diálogo global, es decir, la arquitectura más ambiciosa que existe hasta el momento, la más ambiciosa, por eso estoy tan orgulloso de que España y en estas Cortes Generales se albergue el primer paso, ¿no?, de esta andadura que vais a empezar, esta arquitectura más ambiciosa que existe hoy para gobernar la inteligencia artificial, insisto, de forma multilateral, colectiva, ¿no?
Y España, quiero que sepáis, comparte esta visión, como muchos otros gobiernos, como muchas otras naciones, porque es de sentido común. Por eso es un honor que nuestro país albergue esta primera reunión del panel científico, singularmente en el Congreso de los Diputados. Creemos en el rigor, en el valor de la experiencia multidisciplinar. Defendemos que la gobernanza de la inteligencia artificial debe estar en manos de los pueblos y no en un reducido grupo de personas. No queremos, por tanto, ser observadores, las sociedades me refiero, tampoco los gobiernos de esta tecnología. Queremos también compartir el diseño de su arquitectura. Por eso hemos puesto en marcha, junto con Naciones Unidas, el AI Governance for Humanity Lab, un foro en el que gobiernos, empresas definen juntos los estándares de una IA ética y confiable. Yo soy de los que cree, como entiendo que muchos de los que estáis aquí presentes, de que, por supuesto, es importante la regulación que podamos hacer a nivel nacional, sin duda alguna a nivel europeo. Ojalá lo logremos a nivel multilateral, pero sin el acuerdo de las empresas, sin la participación de la ciencia, de la academia y también de todos los ámbitos sociales, va a ser muy difícil que con la regulación sola podamos lograr vehicular y canalizar a la inteligencia artificial hacia los fines que nos planteamos y que deseamos, ¿no? Por eso creo que es muy importante el trabajo que se puede hacer desde este panel en ese ámbito, en el de llegar a donde no puede llegar la regulación para tener la mejor de las IAs posibles, ¿no? Estamos desplegando, como antes se habrá visto en el vídeo, programas concretos para que la inteligencia artificial mejore la vida de las personas en distintos ámbitos. En definitiva, esa es la vocación que tenemos en España, ¿no? No la de participar en la carrera de la inteligencia artificial, sino humildemente contribuir a una inteligencia artificial responsable, humanista, que sirva al bienestar de todos sin dejar a nadie atrás. Concluyo y lo hago con una reflexión que me parece oportuna. Investigadores de la Polo Research y OpenAI publicaron recientemente un estudio sobre cómo razonan los sistemas más avanzados de inteligencia artificial. Y encontraron algo inquietante. En su razonamiento interno, esta inteligencia, estos modelos, emplean una palabra para los humanos que los supervisan. La palabra es watchers, vigilantes, los que observan. Y lo más revelador no es solamente su nombre, sino que estos modelos actúan de forma diferente cuando son conscientes de que son observados. Este panel, esta sala, es nuestra respuesta a esa forma de proceder. No vamos a ser watchers, no vamos a limitarnos a observar cómo la inteligencia artificial más poderosa de la historia decide por sí misma cuándo cumplir las reglas y cuándo ignorarlas. Debemos ser leading actors desde la cooperación, aprovechando las herramientas multilaterales que tenemos para defender el bien común y todas las virtudes de una tecnología que sin duda alguna va a cambiar el destino del mundo. Por tanto, de nosotros depende que ese cambio sea para bien y por el bien de la humanidad. Así que ánimo con el inmenso trabajo y responsabilidad que tenéis por delante, porque el futuro de nuestra especie nos va en ello. No pressure. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intervención. Con esta intervención daríamos por terminado este acto, deseándoles a todos ustedes una feliz estancia en Madrid, el tiempo que puedan estar, y agradeciéndoles muchísimo su trabajo y su compromiso por trabajar por ese mundo más equitativo y más justo. Muchas gracias.